10 minutos pasan de las 6 de la tarde. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 422-0295 o al 422-0200. También estamos en las redes sociales. Tomás, ¿a dónde tienen que escribir o cómo comunicarse con Darás que Hablar? Sí, en Twitter nos encuentran como @DQH1390 y en Facebook nuestra fanpage es Darás que Hablar 1390. También pueden escucharnos en todo el mundo porque estamos en internet. Así es, en la web en www.radiouniversidad.unlp.edu.ar. Bueno, parece ser que los recortes presupuestarios y el ir desarticulando políticas públicas que a los argentinos nos ha costado tanto conseguir y sostener, para este gobierno, para el gobierno de Cambiemos, se pueden borrar de un plumazo, ¿no? Y que el recorte presupuestario tiene que ver no solo con lo que se destine a educación, no solo con lo que se destine para la promoción, por ejemplo, de pequeñas y medianas empresas, con lo que tiene que ver organizaciones sociales, sino que también los recortes llegan al INADI, ¿no? Hay un cierre de sedes en el interior, en las provincias, ¿no?, de la Argentina. El ajuste lo está impulsando el presidente del Instituto, Javier Buján. Justamente el INADI, que bueno, tiene nada más este Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, tiene un rol muy importante, fundamental, que costó sostenerlo, que costó también darle contenido. Vieron que Cambiemos lo primero que dijo es que cuando llegó al Estado, lo dijo Pratagay en su momento, encontró un Estado lleno de grasa militante, pero falto de contenido. Vacío de contenido. Vacío de contenido. Sin embargo, el INADI nunca estuvo vacío de contenido. Tiene que ver con luchas históricas, tiene que ver con reconocimientos sociales, tiene que ver con garantías constitucionales. Una de las que puede hablarnos sobre el INADI, una de las personas más importantes que conoce al INADI porque lo ha construido prácticamente, es María José Lubertino. Ella es abogada, hoy candidata también a ser la defensora del pueblo de la nación, pero después vamos a hablar de eso. Muy buenas tardes, María José. Elizabeth te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, la verdad que mal estoy, María José. Bueno, muy preocupada porque obviamente eso fue un mail interno. Garabano dijo que desconocía esa información del interventor del INADI, pero bueno, en primer lugar me parece que es una decisión que desconoce el trabajo federal que hay que hacer y fundamentalmente la independencia y la autonomía que el INADI debe tener en esta tarea. Cuando nosotros asumimos en el año 2006, una de las primeras cosas que yo le planteé a Néstor Kirchner y para la cual tuve todo el apoyo para trabajar, era que podía el INADI estar reducido a una oficina burocrática en la ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente que muchas de las cuestiones de discriminación tenían que ver con las propias omisiones o situaciones de discriminación en materia de educación, de salud, de acceso a la justicia, de las propias autoridades provinciales. Entonces que era urgente que nosotros abriéramos delegaciones en cada provincia. Y en esos 3 años que yo estuve al frente del organismo, fue vertiginoso cómo fuimos, primero muy a pulmón, e incluso con delegados del INADI que trabajaron al principio ad honorem, honoríficamente. Fuimos consiguiendo oficinas, a veces con sedes en locales prestados de la universidad, de algún organismo o institución, pero la idea central era que no fueran organismos de la provincia para poder tener autonomía y también que no dependiéramos de la buena voluntad de los horarios y de la metodología de atención de otro organismo, sobre todo porque las sedes del INADI
digamos que tienen que tener un funcionamiento de una jornada de atención larga, a veces tareas que pueden estar los fines de semana o 24 horas. María José, a ver, vamos a contarle a los oyentes porque nuestro programa Darás que hablar también lo que hace es explicar, ¿no? Aunque nos lleve unos minutos más, ¿cuál es el sentido y cuál es la misión y la función de justamente el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia y el Racismo? ¿Cuál es su tarea fundamental? Su tarea fundamental es la lucha contra la discriminación. Uh-huh. Por un lado, tiene tareas que tienen que ver con la concientización, la capacitación, la sensibilización, pero también tiene tareas de intervención directa, atención al público, acompañamiento de las personas, sujetos individuales o colectivos en uh-huh. situación de discriminación. Nosotros, durante mi gestión, iniciamos toda una etapa no solo de sacar dictámenes diciendo si algo era discriminatorio o no, sino también de acciones judiciales uh-huh. en defensa de algunos colectivos discriminados o ante situaciones graves de indefensión de la persona que no puede llevar un caso a la justicia con un abogado personal, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente el trabajo federal tenía que ver con eso. Pequeñas estructuras muy activas, en general durante mi etapa no había demasiado personal, cada sede en la mayoría de las provincias tenía 3 personas, básicamente o el delegado tenía alguna expertise jurídica o comunicacional, y si no se complementaba con un abogado o con alguien de comunicación y una tercera persona de apoyo más bien administrativo. Era una estructura muy reducida pero muy dinámica, salvo en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde tuvimos que abrir subsedes dada la extensión territorial y las características geográficas, ¿no? ¿Hay experiencias en el mundo también? Ustedes, cuando el INADI comienza, digo, ¿se han tomado experiencias de otras partes del mundo? Sí, y además nosotros fuimos modelo para gran parte del mundo. Básicamente, experiencias importantes comparadas, hay una institución similar en Francia, con características diferentes, porque no la integran solamente personas del Ejecutivo, sino también del Poder Judicial. Hay jueces que integran el Consejo de Decisión de ese cuerpo contra la discriminación, que son jueces que en lugar de ejercer su magistratura al frente de un juzgado, también integran el organismo. Después, en Inglaterra, que hay un comité contra la discriminación, pero con mucho presupuesto, pero mucha menos experiencia y trabajo que nosotros. En realidad, el comité inglés nos consultaba a nosotros, y fundamentalmente un organismo bastante paralelo al nuestro es el creado en México, con quien trabajamos muchísimo en esos años. En realidad, el Instituto de México se crea a imagen y semejanza nuestra bastantes años después. Ellos lo crean. Recordemos que en Argentina lo crea Menem después de la voladura de la AMIA, sí, como un espacio de convivencia entre los distintos cultos, religiones, pero digamos, allí al principio el INADI no tenía, digamos, la pretensión de accionar como nosotros trabajamos durante la década, digamos, del 2006 en adelante. Porque además me imagino, María José, que cada colectivo también tiene sus distintas problemáticas y particularidades. Nosotros, junto con el Consejo contra la Discriminación de México, trabajamos creando foros de sociedad civil por cada eje temático. Entonces le dimos mucha autonomía a la agenda que año a año, incluso en la asignación presupuestaria, la participación ciudadana a través de las organizaciones no gubernamentales de afrodescendientes, de pueblos originarios, de mujeres, de diversidad sexual, nos marcaba una agenda, ¿entendés? Entonces, por eso
se impulsó la ley de matrimonio igualitario, por eso se impulsó la ley de identidad de género, por eso se avanzó con dictámenes muy importantes y potentes en materia de discriminación ambiental, incluso en temas escabrosos, como era en su momento avanzar en el impulso a la ley de bosques, o los temas contra minería a cielo abierto. Digamos, tuvimos varios momentos tensos, a veces con gobiernos provinciales o con poderosos intereses, pero eso se pudo hacer porque había un trabajo de base con organizaciones y muy en contacto con las personas concretas que eran víctimas de discriminación en un momento determinado, ¿no? Ahora, María José, en el contexto de un gobierno como el de Cambiemos, ¿no? Donde justamente antes de entrevistarte a vos, entrevistamos a unos panelistas por el mes de la memoria, la verdad y la justicia en la Universidad Nacional de La Plata, y hablamos del negacionismo, ¿no? Un gobierno que tiene funcionarios que dicen y niegan justamente cuántos desaparecidos hubieron o no, o tenés funcionarios que discriminan, xenofóbicos, que dicen, bueno, los hermanos latinoamericanos vienen a aprovecharse de nosotros, como en el caso de Pichetto. ¿Te sorprende que Javier Buján cierre estas oficinas? La verdad que yo no he tenido trato con él. En algún momento acompañé alguna movilización de empleados del INADI que se quejaban de que estaban siendo despedidos. Quedé en contactarme con él, me puse a su disposición, porque si bien yo no estuve al frente del organismo hasta el 2009 y no posteriormente, digamos, con Garabano, estando él en la Fiscalía de la ciudad, tuve buen vínculo para trabajar los temas de no discriminación, siendo él el jefe de los fiscales, digamos. Pero bueno, la verdad que no lo conozco a Buján personalmente, pero me sorprende porque más allá de un gobierno u otro, estas deben ser políticas de Estado, y crear un organismo con esas características, que ha sido pionero en el mundo, que nos ha consultado toda la región. Nosotros creamos una red latinoamericana de organismos contra la discriminación, donde el INADI junto con el mexicano hemos hecho punta, donde nos han consultado los brasileños, los uruguayos, los paraguayos. La ley antidiscriminatoria en Paraguay la discuten a partir de nuestra asesoría. O sea, yo no puedo creer que después de lo que nos costó lograr abrir esas sedes, hacer y convocar, tratar de que se convocara concursos para los cargos del personal y todo eso, que vayan en reversa, ¿entendés? O sea, eso hay que mantenerlo. Bueno, pero no es parte... Darle acción. No, la verdad que... No, pero no es parte del objetivo, o no es parte de la estructura de Estado de lo... Yo espero que esto haya sido una ocurrencia aislada de Buján para quedar bien en su reducción presupuestaria y mostrar... Ajá. Pero digamos, en el Estado hay dos pecados, ¿no? Sí. La subejecución presupuestaria, ajá, es un pecado, porque se supone que se asigna algún presupuesto para gastarlo eficientemente, para lograr unos objetivos. Entonces, ese tipo de reducciones yo creo que tienen que ver con diezmar el accionar de una política. Ajá. Si hay una acción que necesita de un territorio, de una atención al público, de una oficina, no, o sea, ya vivimos la etapa inicial en el 2006, donde el pobre delegado o delegada no tenía ni dónde atender un teléfono. Entonces, realmente, obviamente, no me cabe duda de que les deben estar llegando disparatadas facturas de luz, de gas, de teléfono, porque el impacto de lo que les debe salir todo el tarifazo a cada oficina de estas debe ser contundente. Pero eso tiene que ver con revisar
qué está pasando con las tarifas y cómo está impactando a los propios organismos del Estado, que no deben estar pudiendo absorber ese salto de gastos. Pero eso no tiene que ver con cerrar una sede, sino con discutir qué tarifas se aplican para un organismo público que presta un servicio público. María José, te cambio de tema. Bueno, vamos a seguir muy de cerca esto que está sucediendo en el INADI, porque justamente es parte de una política pública que nosotros defendemos y que creemos más que necesaria. Ahí no tiene que haber ahorro, tiene que haber inversión, y sobre todo como tiene que haber inversión en educación, en ciencia, en tecnología, en políticas públicas de derechos humanos, de políticas públicas contra la violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. Así que me parece que hay que seguirlo muy de cerca, porque viste que pasan los temas de un lado al otro, ¿no? Y ya mañana no hablamos más del INADI, pero bueno, sí, nosotros lo vamos a estar seguir. Hablando de la marcha docente. Así es, pero son todos pequeños granitos de arena que se van multiplicando y que hablan de un Estado, ¿no? De una estructura de Estado. Tengo 3 minutos nada más, pero quería preguntarte por qué te han propuesto como defensora del pueblo. Sí, varias senadoras mujeres, encabezadas por la senadora Sigrid Kunat, me han propuesto como defensora del pueblo de la nación, un cargo que está vacante ya desde hace muchos años, y existe una urgente necesidad de que se nombren los defensores del pueblo. Es un titular, 2 adjuntos, y también la Defensoría del Pueblo de Niñas y Adolescentes. También está vacante la Procuraduría Penitenciaria. O sea, son distintos organismos constitucionales. Están en la Constitución Nacional y no estaban ocupados. Creado en 1994, y verdaderamente hay muchas causas vinculadas a los derechos de usuarios y consumidores hoy con estos aumentos de tarifas, vinculadas a los temas ambientales, vinculados a los temas de no discriminación, o sea, que hacen a los intereses difusos o colectivos, o a lo que se llaman derechos de incidencia colectiva, que el único organismo que tiene personería, legitimación activa para iniciar causas, ir a juicio, ir a las audiencias públicas, es este organismo nacional. O sea, hay muy buena voluntad por parte de los defensores del pueblo de las provincias, de las ciudades. Hemos compartido la tribuna en todas las audiencias públicas de gas, de luz, la próxima semana la otra de agua, con muchos defensores del pueblo, pero cuando van a tribunales, los tribunales les rechazan las acciones cuando se trata de organismos o empresas nacionales de servicios públicos, porque entienden que el único legitimado es el defensor o la defensora del pueblo de la nación. Lo mismo que en la causa Mendoza, de la cuenca Matanza-Riachuelo, donde yo soy parte del cuerpo colegiado a través de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. La presencia o no del defensor del pueblo es muy importante, porque ellos tienen una estructura y llevaban una serie de acciones en el monitoreo y control que ahora quedan a la deriva, porque por muy buena voluntad que tienen los funcionarios del organismo, la decisión política, la capacidad de iniciar juicios solo puede activarse si está la persona física que ocupa ese cargo, designado con el acuerdo del Senado y de la Cámara de Diputados. Es decir, que por Constitución es un cargo, por la Constitución Nacional es un cargo que también está vacante, pero que es de autonomía independiente, ¿no?, del Congreso. Sí, está en la órbita del Poder Legislativo, pero es un organismo autónomo. Y ese defensor del pueblo de lo que se tiene que encargar es de defender justamente nuestros derechos. Sí, defender los derechos del pueblo en los casos en que haya una acción o una omisión del Estado. Esto puede ser causas de corrupción o
pueden O ser puede ser las temas tarifas de luz y de gas. exactamente también de servicios públicos, Claro. o puede haber alguna violación de derechos de empresas o de terceros Ajá. o de particulares que también puede atender en esos casos. Bueno, necesitaríamos una mujer como vos entonces, que sos aguerrida, que estás siempre, que siempre te vemos ahí peleando y defendiendo los Sí, derechos bueno, de los yo creo que ciudadanos. un poco la idea de estas senadoras mujeres es esa, ¿no? Que después de tantas designaciones de jueces en la Corte varones, varios casos de otros organismos autárquicos como la Auditoría varones, bueno, creo que están planteando que la Defensoría sea encabezada por una mujer. Yo creo que esa es un poco la idea. Así es. Bueno, ¿hay muchos candidatos o candidatas, María José? Y yo creo que hay, bueno, el Ejecutivo había mandado a Susana Decibe y a Graciela Ocaña, pero un poco distintas fuerzas de oposición lo que han planteado es que es un organismo que tradicionalmente Ha estado tiene en la que estar oposición. encabezado por alguna figura de oposición. Claro. Entonces, bueno... Sí, en como esta la dinámica- Defensoría como la Oficina Anticorrupción. Bueno, la Oficina Anticorrupción, nosotros impulsamos un proyecto de ley para que sea independiente del Ejecutivo. Claro. Aún no lo es. Ujú. Tanto en el gobierno anterior como en este, la persona que ocupó la Oficina Anticorrupción fue alguien del propio Así gobierno es. y además con una estructura dependiente del gobierno. Las organizaciones que trabajamos por la transparencia creemos que no debe ser parte del gobierno, sino que debe tener autonomía y debe ser alguien o por concurso o por lo menos independiente y no como un secretario del Ejecutivo, ¿me entendés? Debe ser una crítica tanto a este gobierno como al gobierno anterior, porque la estructura no permite que controle quién es dependiente Claro. del presidente o la presidenta. María José, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con María José Lubertino. Muchísimas gracias, por esta a ustedes. charla. Ella es ex titular de INADI, también estuvo trabajando como encargada de discapacidad, es abogada, trabaja en la Facultad de Derecho de la UBA, es docente de la Facultad de la UBA. Fue constituyente de Buenos Aires en 1996, diputada nacional en 2003, presidenta de INADI, como te decía recién, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hoy es la candidata a ser la defensora del pueblo de la nación. Vamos al boletín informativo de las 6:30 de la tarde y después seguimos con más Darás que hablar.